Las consultas telefónicas no son lo mismo para los pacientes ni tampoco para los MIR. La formación de los médicos residentes se va a resentir. No es igual aprender a reconocer a un paciente en persona que hacerlo a través de un teléfono. Y se van a incorporar en una situación absolutamente anómala, donde estamos desbordados y tenemos bajísima calidad asistencial para poder dar docencia. Hola, ¿cómo están? Volvemos a acercarnos a la cifra del 1.000.000 de contagios en las últimas 24 horas y 15 personas han fallecido. El ministro Illa advierte que llegan semanas duras en Madrid y Castilla y León pide al Gobierno de España más controles en los desplazamientos desde la capital. Ana Rayaces. Sí, la Junta quiere reducir el aforo en los trenes al 50%, más controles, que se vigile el uso correcto de la mascarilla y que se cumpla la distancia del 1,5 metros en el interior de los vagones. Se lo ha pedido la Junta al Ministerio la semana pasada por carta. A día de hoy todavía no hay respuesta. Atención, porque el Gobierno regional dice que nos esperan otros 6 meses más de máxima tensión. No se trata de madrileñofobia ni de nada que se le parezca. Se trata de lo que nos ocurre con aquellas comunidades con mayor incidencia, porque nos ocurre lo mismo con nuestras relaciones con La Rioja, o con nuestras relaciones con Aragón o con el País Vasco. Madrid descarta el confinamiento, el Ministerio tampoco lo ve necesario por ahora. La Comunidad madrileña va dando pistas de las nuevas zonas a las que podría extender las restricciones. David Aragonés. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Madrid estudia ampliar a otras 16 áreas sanitarias las restricciones de movilidad, concretamente aquellas que superen los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. De momento, la pandemia sigue creciendo aquí en Madrid, 1.200 casos en las últimas 24 horas y 40 fallecidos. La batalla sigue estando en que se cumplan las cuarentenas. En Salamanca, la Junta ha pedido al juez que ordene el confinamiento de 80 personas que se las habían saltado. Y las residencias de mayores que siguen dando síntomas de su vulnerabilidad. Hay un brote con 59 positivos en la zona básica de Valencia de Don Juan, en la provincia de León. Preocupa la situación por brotes como los de esta residencia de Zaratán en Valladolid, donde en las últimas horas se han detectado al menos 50 casos. Después de lo ocurrido en marzo y abril, han aumentado las inspecciones en estos centros, pero el sector reclama más medidas. Y la pandemia ha mermado en un 60% la actividad de los autónomos. Un segundo confinamiento, dicen, sería letal. Cerraríamos, indudablemente. No se puede aguantar estar 2 meses pagando alquileres, facturas. Estamos con el pie en el cuello, porque prácticamente no nos ayudan en nada. Y si miramos al mapa, no guarden de momento los paraguas y saquen el abrigo, porque el fin de semana se presenta frío. Esta tarde llegarán algunas lluvias al extremo norte, en el resto nubes y viento. El descenso de temperatura se va a notar sobre todo mañana. Castilla y León le ha pedido al ministro de Transportes que aumente los controles en los desplazamientos desde Madrid. No se ha hablado de restringir la movilidad desde la capital de España, pero sí más celo en las medidas preventivas con los viajeros. Ana Rayaces, danos más detalles. Sí, se lo pidió por carta al Ministerio la semana pasada, pero la verdad, a día de hoy todavía no hay respuesta. En ese documento se habla de la necesidad de reducir el aforo en los trenes al 50%, de que haya más controles, de que se vigile el uso correcto de la mascarilla y que se cumpla la distancia del 1,5 metros en el interior de los vagones. Eso sí, por ahora, como decías, no se pide restringir la movilidad desde la capital de España. No es una cuestión de madrileñofobia, ha dicho el vicepresidente de la Junta, porque también preocupa la movilidad desde otras comunidades autónomas como el País Vasco. No hay que relajarse, dice el Gobierno regional, porque nos esperan otros 6 meses más de máxima tensión. Lo que le solicitamos es que los trenes tengan un sistema de venta de billetes que introduzca un algoritmo que impida que se llene más del 50% de los vagones y que se vendan billetes enfrentados unos a otros, es decir, que la gente no se siente enfrentada una a otra. No se trata de madrileñofobia ni de nada que se le parezca. Se trata de
lo que nos ocurre con aquellas comunidades con mayor incidencia, porque nos ocurre lo mismo con nuestras relaciones con La Rioja, o con nuestras relaciones con Aragón o con el País Vasco. En la mente está lo que sucedió en marzo cuando se suspendieron las clases en Madrid. La Junta quiere nuevas medidas en el transporte público, especialmente trenes y autobuses, reducción de aforo y prohibición de comer o beber. Con el comienzo del curso universitario prácticamente a las puertas, aumentará y mucho el uso del transporte. Vamos a conocer qué medidas están en vigor ahora mismo en estos centros de transporte. En uno de ellos en concreto, en la estación de Segovia. Laura Hernández. Aquí en la estación de autobuses segoviana, por la que pasan diariamente alrededor de 5.000 personas para acudir a trabajar o a estudiar a la Comunidad de Madrid, las medidas de seguridad son la aplicación de gel hidroalcohólico, sí que hay dispensadores para esta aplicación, se han precintado varios bancos para garantizar la distancia entre pasajeros y se recomienda en estos carteles, en carteles informativos, el uso de las mascarillas. Lo que no tenemos constancia es de que haya personal propio para vigilar que se cumplen estas normas. Sí que nos dicen que puntualmente pasa la policía local para supervisarlas. Eso en Segovia. En otra provincia limítrofe con Madrid, en Ávila, el alcalde reclama coordinación. Recuerda que en marzo se cerraron los colegios de Madrid sin consultar al resto. Y, lógicamente, pues ocasionó que también llegara el COVID. En este momento creo que lo más importante es que haya coordinación entre las dos instituciones, en este caso la Comunidad Autónoma de Castilla y León y también, en este caso, el Ministerio de Sanidad. Y entre tanto la situación en Madrid es muy complicada. El ministro Illa advierte de que van a venir semanas duras. No ve en este momento necesario confinar Madrid si se toman las medidas adecuadas. Y en eso, en ver si las medidas actuales se extienden y cómo, está el gobierno madrileño. David Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno de la Comunidad de Madrid descarta el confinamiento general de la región, a pesar de que representa un tercio de los nuevos contagios, 1.200 en las últimas 24 horas, y también un tercio de los fallecidos en los últimos 7 días. 170 personas han muerto en la Comunidad de Madrid en la última semana. Por eso, lo que sí que están estudiando es ampliar las medidas aprobadas la semana pasada a otras 16 áreas sanitarias, aquellas que superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El ministro Illa ha valorado en rueda de prensa que la situación que viene en Madrid va a ser muy dura. Vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Los médicos residentes comienzan su formación en un momento en el que la atención presencial es mínima. No es lo mismo atender a un paciente en persona que a través del teléfono. Es una de las dificultades a las que se van a enfrentar los 450.000 que estos días ocupan sus puestos en los centros sanitarios, en muchos casos saturados. Creen que su formación se va a ver comprometida. Los médicos residentes ocupan sus puestos en hospitales y centros de salud en una situación totalmente irregular. Estamos desbordados y tenemos bajísima calidad asistencial para poder dar docencia. De los 450 que empiezan a formarse, 170 son médicos de familia. Llegan a las consultas en un momento en el que la atención es a través del teléfono, apenas ven pacientes. Un residente que el 60% está escuchando conversaciones telefónicas va a terminar hartado. Rubén empezó su residencia hace poco más de un año. Vio a los primeros enfermos cuando la atención era sin mascarilla y cercana. Sabemos todos que nos estamos formando peor, pero aún así estamos ahí para echar una mano en urgencias, en los teléfonos. Ahora le toca formarse en el hospital, rota por los diferentes servicios. Seguimos estudiando y seguimos teniendo toda la formación continuada que deberíamos tener, aunque es verdad que sin ese componente práctico que da el ver pacientes. Durante la pandemia la formación no ha importado. No ha habido ningún residente que se haya negado a entrar en zona COVID, no ha habido ningún residente que se haya negado a acudir al teléfono. La docencia cambia por completo en un momento en el que los médicos son más necesarios que nunca. Hacen falta médicos y por eso las comunidades autónomas quieren poder volver a contratar, como ya ocurriera durante el estado de alarma, a médicos extracomunitarios. Hay cerca de 3.000 esperando a superar los trámites para poder ejercer en España. Se retrasa especialmente la homologación del título
y sobre todo de la especialidad. Tienen que reconocer las especialidades, que es un proceso que depende específicamente del Ministerio de Sanidad y que está totalmente detenido, que no tenemos ningún colega que haya podido reconocer su especialidad, y esto se traduce en que tenemos médicos especialistas en el área afín del COVID, como por ejemplo medicina intensiva, medicina interna, medicina de familia, que pudieran estar aportando mucho más y hoy por hoy están trabajando de repartidores de Globo o de conductoras de Uber, por ponerte un ejemplo. Como ya ocurrió este fin de semana, Castilla y León vuelve a rondar los 1000 casos diarios. La Junta notifica 919 nuevos contagios en las últimas 24 horas y ya se ha superado la cifra total de los 50.000 positivos. Se han notificado 15 muertes desde ayer. Los fallecidos en residencias vuelven a cifras que no veíamos desde el estado de alarma. Son los centros más vulnerables. Hoy conocemos 2 nuevos brotes, en Zaratán, en Valladolid, y en la zona básica de Valencia de Don Juan, en León, con 59 positivos. Si algo se prometió desde las administraciones tras finalizar la primera ola, es que el horror vivido no podía volver a repetirse. Aquí en este centro se ha detectado uno de los últimos brotes en residencias de mayores de Castilla y León. Hay al menos 50 positivos entre residentes y cuidadores, aunque la mayoría son asintomáticos o tienen síntomas leves. De momento, a grandes rasgos, la situación en estos centros en la comunidad está controlada y se están realizando más inspecciones, aunque el sector pide que se extremen las medidas, que aumente la vigilancia y la prevención, porque en unas semanas el panorama podría ser muy diferente. Pese a algunos brotes, la situación general en las residencias de mayores de la comunidad parece controlada. A día de hoy, la mayoría de los centros residenciales del área de Castilla y León están libres de COVID. Tras lo ocurrido en marzo y abril, el objetivo era lograr que ante una segunda ola de contagios, estos centros estuvieran más protegidos. Hemos mejorado respecto a la primera ola, estamos más preparados, tenemos planes de contingencia en cada una de las residencias. Planes de contingencia, más medios de protección y también más inspecciones por parte de la Junta. Eso es lo que se anunció justo antes del verano y según nos cuentan, han venido a inspeccionar los centros, han vuelto a revisar nuestros planes de contingencia. Se han realizado más de 300 inspecciones, pero aún así el sector está preocupado porque con el frío habrá hospitalizaciones por gripe y eso contribuirá al colapso sanitario. Por eso se piden más medidas y más pruebas. No podemos decir que no se hacen esas segundas PCR. Porque ahora, dicen, muchas provincias no repiten la prueba quienes han estado en contacto con un caso pero tan negativo. Además, quieren que los empleados sean considerados trabajadores sanitarios para de esta forma, tanto para la realización de las pruebas PCR como para los resultados, pues se exija una rapidez total. De momento, la próxima semana la Junta presentará un informe con cientos de páginas donde se contará qué ha ocurrido en nuestras residencias desde el inicio de la pandemia. De tener una lista de espera de más de 2 meses para poder acceder a esta residencia soriana, a quedar plazas vacantes, más de 8 en este momento. La realidad ha cambiado para todos, pero más para las residencias de ancianos. Ya no solo es el miedo al contagio, a ello hay que sumar otras cuestiones como las restricciones en las visitas para protegerles. El paso de estar en un domicilio particular a una residencia. Y en esta, pues ahora mismo se juntan todas las peores características. No puede entrar la familia con ellos a hacer el ingreso, ni siquiera. Las visitas están limitadas, las salidas. Y es que la etapa de aislamiento ha sido mucho más dura para ellos. Estuvieron 2 meses recluidos en sus habitaciones y ahora acumulan más de 6 sin poder salir de estas instalaciones. Ahora este es su único contacto con el exterior. La verdad es que están desde marzo sin poder salir a la calle. O sea, para ellos es una cárcel dulce, se puede decir. Nosotros intentamos un poquito, pues venir casi todos los días pues para alegrarle un poco. Pero en este momento aseguran lo más importante es velar por su protección. Para ello cuentan con aprovisionamiento de EPIs. Creo que tenemos una equipación para estar 4 meses sin problemas. Todo para estar preparados por si la situación se complicase, ya que en este centro solo cuentan con un 30% de inmunidad entre sus usuarios. Y que se cumplan las cuarentenas es la gran pelea de las administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Castilla y León sigue preparando las denominadas Arcas de Noé. Sabemos ya que serán habitaciones en hoteles gratuitas, pero quedan por cerrar flecos, como la remuneración que percibirán los propios establecimientos.
El punto de partida sería reservar en torno a 30 o 40 habitaciones en al menos un hotel de cada una de las provincias de la comunidad. Aquí en Soria son muchos los hoteles que han mostrado su predisposición y desde Asotur nos confirman que serán 50 las habitaciones bloqueadas para este fin. El hotel que finalmente sea el elegido tendrá que cumplir con unas características y unos requisitos muy específicos, y es que el funcionamiento de estas estancias será muy diferente al del resto de los huéspedes. Aunque el proyecto se encuentra en una fase muy inicial, lo que sí que sabemos seguro es que los pacientes no tendrán que pagar nada por la utilización de este servicio. Se les va a habilitar un hotel con espacios comunes y tal para que pudieran pasar allí la cuarentena. En principio el hotel sería de mes en mes cuando estuviera contratado. Yo creo que para primeros de octubre o así estaría ya cerrado el tema. Y en Salamanca los controles realizados por la policía local desvelan que todavía hay personas que, habiendo dado positivo por COVID, no se quedan en sus domicilios. De hecho, en los últimos días los agentes de la policía local acudieron a 350 viviendas y 81 personas no se encontraban en sus domicilios. Ahora el Ayuntamiento de Salamanca dará el nombre de los infractores a la Delegación Territorial de la Junta para que actúe con contundencia. El alza de positivos diario en Zamora también se vigila por si hiciera falta tomar nuevas medidas en zonas como la capital, aunque el susto en las últimas horas se lo han llevado en Toro. Un vecino positivo se ha paseado este fin de semana por la zona de discobares de esta localidad. La irresponsabilidad ha vuelto locos a los rastreadores. Por ahora solamente se tiene conocimiento de un positivo, pero para prevenir males mayores, desde el Ayuntamiento de Toro se ha emitido un bando pidiéndole a la población precaución. El origen se encuentra en un usuario de este bar y fue el propio propietario del establecimiento el que contactó con el consistorio, y desde entonces los rastreadores han estado trabajando y se han realizado alrededor de 20 PCRs. La respuesta de la población hasta ahora ha sido positiva, puesto que los estudiantes que podrían haber estado en contacto con el foco voluntariamente han decidido no ir a clase esta mañana. La unidad epidemiológica en Castilla y León funciona. Ayer actuaron rapidísimamente en Toro, se han hecho un montón de pruebas PCR allí mismo por la tarde y los resultados pues, se arrojarán entre hoy y mañana y sabremos el alcance del incidente. A lo mejor no llega ni a brote. Sí, vale. Nada, el motivo de nuestra visita, como ya sabrá... Más controles policiales en Palencia, se incrementa la vigilancia para hacer cumplir las medidas excepcionales que afectan a la ciudad y que han entrado hoy en vigor. Nuevas restricciones para intentar frenar los contagios que se han disparado en la ciudad de Palencia en los últimos días. Hoy, primera jornada en la que entran en vigor, hemos acompañado a una patrulla de la policía local y hemos comprobado que todavía hay quien no cumple las normas. Se refuerza la vigilancia policial aquí en Valencia. Desde hoy va a ser habitual encontrar más agentes recorriendo las calles de la ciudad para asegurarse de que los palentinos cumplen las normas. También lo que están haciendo es informar a los hosteleros de las nuevas restricciones que han entrado en vigor hoy mismo. Reconocen que aunque en general la gente sí que cumple, todavía es habitual encontrar a quien va fumando por la calle sin respetar la distancia de seguridad o quien se sienta en una terraza y automáticamente se quita la mascarilla incluso antes de consumir. Con los ojos bien abiertos estarán más alerta que nunca. Su misión, velar porque nadie incumpla las normas ahora que se ha disparado el número de contagios en Palencia. Aunque sean familias, si están fumando tienen que mantener la distancia, ¿vale? Para fumar tienen que mantener una distancia interpersonal de 2 metros, ¿vale? Vale, pueden separar un poquito más. Cuando se vaya a fumar, lo que tiene que hacer es guardar una distancia interpersonal de 2 metros. Como somos amigos y tal, no, tiene que mantener la distancia. Lo que más repiten al cabo del día. ¿Cuál es el motivo de que no lleve la mascarilla puesta? Pero se encuentran con excusas de todo tipo. Que están hablando por teléfono y si no les oyen. Hay otros que alegan que tienen una enfermedad, pero no te enseñan ningún justificante médico. A partir de hoy habrá más policías en la calle, pero también en los establecimientos hosteleros. Hola, buenas. Hoy es el primer día, así que lo que toca es informar. Estamos pasándonos por los bares para ver si cumple la normativa nueva que entró en vigor desde las 12 de la noche. Que nadie puede estar en barra, nadie puede pedir en barra, todos los comensales tienen que estar sentados. 6 personas y todo el mundo sentado.
Por ejemplo, esta señora, si estaría una solo y hay otra, como veis más de 2 metros, sí que podrían fumar. Perfecto. La policía local contará con la ayuda de la Policía Nacional, sobre todo para vigilar que nadie se salte la cuarentena. Juan López Mesa es el nuevo gerente sanitario en Palencia. Hoy ha tomado posesión de su cargo después de 30 años al frente de la UCI. Llega además en un momento clave. Si la situación se complica en Palencia, ha explicado, el Hospital Río Carrión se dejaría para pacientes COVID y el San Telmo para el resto de patologías. Y se recurriría a Valladolid si fueran necesarias más camas UCI. Que estamos en contacto diario, están los jefes de servicio de todas las unidades en contacto con el coordinador, que es el doctor Blanco. Y hay posibilidades de expansión a los hospitales de Valladolid en caso de necesidad. Que los hospitales de Valladolid también ha habido reformas en el hospital clínico. Y tenemos noticia de última hora. La segunda ha ido la vencida. La justicia acaba de ratificar la orden de confinamiento de la localidad de Pesquera en Valladolid. Ya saben que la orden inicial emitida por la Junta había sido tumbada por los tribunales. Ahora en este segundo intento finalmente lo han ratificado. Y la hostelería está siendo uno de los sectores más afectados por las medidas para controlar la pandemia. No solo en España, en distintos países europeos se están reduciendo los aforos y también los horarios de apertura de bares y de restaurantes. El último en estrenar nuevas restricciones es Reino Unido. Desde hoy, además, cada establecimiento tendrá que tener los datos de sus clientes para facilitar el rastreo. Reino Unido estrena este jueves nuevas medidas restrictivas que el gobierno de Boris Johnson quiere mantener durante los próximos 6 meses. Creo que todos nos hemos relajado. No está bajo control de ninguna manera. Los bares y restaurantes tendrán que cerrar a las 10 de la noche, no se podrán reunir grupos de más de 6 personas y está prohibido el consumo en barra. Además, los establecimientos están obligados a guardar los datos de los clientes para facilitar el rastreo de posibles contagios. También aumentan las restricciones en gran parte de Francia. En sus 10 mayores ciudades, el cierre de bares y restaurantes se establece a las 10 de la noche y los grupos pueden ser de un máximo de 10 personas. Supongo que son medidas necesarias para controlar la evolución de los contagios. Portugal lleva 10 días con nuevas medidas para afrontar la segunda ola. Los bares deben cerrar a las 11 de la noche y no se pueden reunir más de 10 personas. El olfato y el gusto desaparecen radicalmente de un día para otro y el causante es el coronavirus. Hay muchos síntomas de la enfermedad, pero la pérdida de estos sentidos es uno de los más habituales. Puede parecer algo menor. El problema es que después de muchos meses hay pacientes que siguen con sus sentidos atrofiados. Algunas personas distinguen el azafrán de la gasolina incluso con mascarilla. Otras han perdido esta cualidad. No le olían las cosas y no le sabían a nada. De repente ya empieza a perder el sabor o las cosas, el gusto, ¿no? Y entonces el coronavirus. La pérdida del olfato o anosmia es uno de los síntomas que produce el coronavirus. Las parosmias, que también ahora están muy de moda debido al coronavirus, es las percepciones de ilusiones olfativas, de sensación de que olemos cosas que realmente no son. La confusión de los olores ha llevado a algunas personas a dejar de consumir alimentos básicos como el huevo. Lo poco que le daban decía que estaba malo todo, que no sabía nada y no quería entonces comer. Puede ser hasta una enfermedad profesional si eres cocinero o si eres, ya no digo si eres sumillero, si haces vino. Ahora las consultas del especialista se llenan de gente que confunden los olores y sabores. Tenemos esperanza de que un porcentaje alto de pacientes acabe recuperando, que al 100% pues probablemente no. Por ahora están utilizando tratamientos con corticoides que, aunque no están claramente validados, disminuyen la inflamación nasal. En 3 semanas de curso, 2.800 aulas están confinadas en España. Esto no supone más del 1% en ninguna comunidad. El ministro de Sanidad destaca que, de momento, en los centros educativos no se producen contagios. Educación, sin embargo, tiene ahora otro problema, la falta de profesores. El Ministerio va a permitir dar clase sin el máster de docencia. A algunas comunidades se les ha acabado la lista de sustituciones, la lista que tienen prevista para sustitutos. El refuerzo de las plantillas deberá cubrirse, por tanto, con personal interino, con personal que se pueda contratar. El Ministerio de Educación, Formación Profesional va a flexibilizar de manera excepcional.
La actividad ha caído casi un 60% durante la pandemia para la mitad de los autónomos. Según el último barómetro de ATA, la situación se complica para más del 10% de ellos, que prevén cerrar antes de final de año. Solo el 7% ha solicitado ayudas por cese de actividad por los requisitos. Este año Moisés ha puesto su ojo más en los álbumes que en el objetivo de su cámara. Toda la campaña de comuniones y la campaña de bodas, que es de lo que vives durante todo el año, la mayor parte del año, pues se ha ido todo al garete. Solo ha trabajado en una boda durante todo el verano. Esperando al año que viene a ver si se pueden celebrar todas las cosas como se han ido celebrando durante todos los años. Porque la mayoría no podría soportar un nuevo confinamiento. Cerraríamos, indudablemente. No se puede aguantar estar 2 meses pagando alquileres, facturas. En marzo la tienda de María acababa de recibir todo el género. Hemos ido consiguiendo ventas, pero bueno, no es como otros años, ¿sabes? Que las ventas sí que han bajado. Begoña aplicó un ERTE a su empleada y tuvo que pedir un crédito ICO para seguir adelante. Claro, el confinamiento de estos 40 días, el almacén estaba en plena temporada, había muchísimo género y con lo cual eso hay que pagarlo. Septiembre está siendo un mes complicado. Estamos con el pie en el cuello, porque prácticamente no nos ayudan en nada. Sí sale alguna ayuda de vez en cuando, pero con eso no se sobrevive. Piden agilidad en las ayudas y que se mantengan los aplazamientos, pero también encontramos a quien le va bien. Puede ser que la gente no se ha ido de vacaciones, se han quedado, invierten más en el electrodoméstico, lo cambio. Solo 2 de cada 10 autónomos han mantenido o superado las ventas de 2019. Los agentes sociales no ocultan su malestar con la Consejería de Empleo e Industria. Hablan de situación muy conflictiva. Rechazan las propuestas de incluir a otras entidades dentro del diálogo social y de crear 5 comisiones especializadas. Tildan estas propuestas, que se van a debatir esta tarde, de ridículas y recuerdan que tienen el apoyo del Parlamento Autonómico. Así califican los agentes sociales la propuesta del Gobierno regional de incluir 5 comisiones especializadas en el diálogo social. Es una propuesta infantil, poco trabajada, poco preparada, que duplica en algún caso, o en muchos casos duplica, órganos que asisten. Sindicatos y patronal no se oponen a dar cabida a nuevas organizaciones o entidades, pero ya hay otros organismos dentro de la propia Junta de Castilla y León que permiten esa participación. El Gobierno, dicen, se está saltando las normas que regulan el diálogo social. Mi impresión es que hay una parte de desconocimiento de la ley, un interés político de desmembrar el diálogo social para que se haga lo que yo digo que se tiene que hacer. Otro punto de fricción de los agentes sociales con empleo es la continuidad del servicio de mediación laboral, que también cuestiona la Junta. Que hay una posición del Gobierno muy terca, ¿no? De fondo, el rechazo al nombramiento de José Antonio Bartolomé como gerente del SERLA. Ahora ocupa la Dirección General de Trabajo. Si nosotros hubiéramos aceptado alguna propuesta del Gobierno sobre el gerente del SERLA, ¿esto estaría resuelto? Yo creo que sí. Reclaman menos conflictos y más acuerdos. Estamos con un plan de choque negociando, que entendemos que es donde tenemos que poner nuestros esfuerzos. En la agenda, reunión al máximo nivel el próximo miércoles con el Consejo del Diálogo Social. A su comunicado de ayer, en el que calificaban de ocurrencias las medidas de la Consejería de Empleo, ha respondido el portavoz de la Junta. Y lejos de acercar posturas, Francisco Igea abre un nuevo incendio en el diálogo social. Y yo creo que no es bueno instalarse en la soberbia. Creo que es bueno escuchar, porque todos tenemos muchas cosas que aprender. Que aquellos que se supone que representan a los sectores más progresistas de la sociedad están instalados en el absoluto conservadurismo. Es verdad que a quien no se le ocurre nada, todo le parecen ocurrencias. Y que vamos a escuchar a todo el mundo, no le quepa duda a nadie. Y desde el PSOE hoy se ha reprochado a la Junta el incumplimiento, dicen, del pacto para la recuperación de la comunidad. Déjense de excusar en la pandemia para su falta de competencia y dejen de excusarse en la pandemia para su falta de palabra. Cumplan de inmediato y empiecen cumpliendo con que mañana ese debate que tengamos sea como lo pactamos, con un informe donde podamos tener un debate serio y riguroso, que es lo que queremos los socialistas.
Y antes de avanzar, tenemos una noticia de última hora que ofrecerles. Una persona ha fallecido y otras 3 han resultado heridas en una colisión frontal entre 2 vehículos en la provincia de Salamanca, en concreto en el término de Lumbrales. Y hoy ha comenzado en Valladolid un juicio donde se juzga a un hombre que se enfrenta a 18 años de cárcel. Lo acusan de tentativa de asesinato por quemar un bloque de viviendas para cobrar una deuda de un negocio de drogas. Óscar Villarroel, ¿qué es lo que ha dicho el acusado? Buenas tardes. El acusado ha negado los hechos. Confirma que estaba en las inmediaciones del bloque calcinado en la noche del suceso, pero que él no ha tenido nada que ver con lo ocurrido. Dice que fue hasta allí para cobrar una deuda que tenía uno de los vecinos de ese bloque, que quedó con el vecino en esperarlo en la calle para que bajara con el dinero, pero que como pasó demasiado tiempo y no terminaba de bajar, se fue de allí sin cobrar y sin que viera ningún tipo de incendio. La investigación del caso ha conseguido demostrar que el fuego se produjo porque alguien quemó intencionadamente abundante material de pintura que se amontonaba en la puerta de la casa donde vivía el moroso. Moroso que precisamente días después del suceso declaró hasta en 2 ocasiones a la policía y al juez que había sido amenazado en varias ocasiones por el acusado con quemarlo vivo si no saldaba su deuda. Hoy el moroso, en el juicio, ha matizado mucho su declaración, se ha retrasado en parte y ha suavizado sus acusaciones hacia el acusado. El caso ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía pide 18 años de cárcel para el acusado por varios delitos, entre ellos, como decías, por el de asesinato en grado de tentativa, y la defensa pide su absolución. El Rey no asistirá mañana a la entrega de despachos en Barcelona y hoy hemos conocido la opinión del ministro de Justicia al respecto. Juan Carlos Campo lamenta la ausencia de Felipe VI, pero respalda la decisión del Gobierno, dice, porque hay que proteger las instituciones. Quien tenía que tomar esa decisión la ha tomado. Y se habrá tomado sopesando muchas variables. Me parece importantísimo que esté, pero creo que en la ponderación de bienes hay momentos en que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. En noviembre, León sabrá si es la ciudad elegida para albergar el Centro de Ciberseguridad. El Gobierno inicia el proceso para convencer a Bruselas de ello. Si finalmente esta antigua estación de ferrocarril acoge ese centro europeo, León se convertiría en un referente en materia de ciberseguridad en todas las investigaciones que hagan en este campo los Estados miembros. Un campo en el que España ya está destacado y León en concreto gracias a la figura del INCIBE, que también será determinante en esta candidatura. Recordamos que faltan 2 meses para conocer la decisión de Bruselas y que junto con León hay otras ciudades de países como Rumanía, Portugal o Polonia que se han postulado. Si bien Bruselas es el punto fuerte porque las instituciones están allí cerca, también puede ser el punto débil por el hecho de, dentro de la estrategia europea industrial promovida por el comisario Breton, apoyar también a los distintos territorios para desarrollar este tipo de actividades. En Ávila ponemos fin a la exposición itinerante El tiempo, la mirada de la audiencia. El 10º aniversario de Castilla y León Televisión nos dio el pretexto para rendir homenaje a todos los espectadores que cada día nos envían sus fotos. La crisis nos obligó a hacer una pausa y ahora retomamos esta última parada pendiente con Ávila. Hasta el sábado continúa en Salamanca el Fácil, festival de vanguardia que tiene en este Dancing House, una de sus imágenes más llamativas. Cada noche los espectadores tienen la oportunidad de modificar a su antojo la fachada de la universidad. También se reflexiona sobre arte y actualidad desde el teatro, que aborda la irrupción de las redes sociales o la realidad que vemos a través de los documentales. Una de las obras más controvertidas de los últimos tiempos es Orestes y Mosul, arte que mira cara a cara a la guerra. Enseguida llegan los deportes, más información a las 8:30 y en nuestra página web. Hasta mañana. The chain of killing must